Hola, bienvenidos al podcast Soy Revelación, en donde yo, Alessa Esteban y la conductora de radio Susani Rossi discutiremos temas profundamente esotéricos, analizando y co-creando la sabiduría de esta nueva humanidad, develando misterios en egiptología, corriendo el velo de las conciencias cósmicas y recordando el origen del alma humana. Nuestro objetivo es inspirar a la nueva humanidad a recibir las memorias perdidas, la alegría y respeto por la vida y el retorno a lo verdaderamente sagrado. Gracias infinitas por escucharnos. Hola querida Lesa, querida comunidad, ¿cómo estás? Contentísimos de estar nuevamente juntos. ¿Cómo te encuentras, querida Les? Hola Susani, muy bien, muchas gracias. También muy contenta con este encuentro y claro, como siempre, con esta audiencia maravillosa que va ganando y ganando terreno y cada vez nos escucha más gente, lo cual me da muchísimo gusto. Realmente, realmente a nosotros también. Y, y hoy estábamos fuera de micrófono conversando un buen tiempo, porque bueno, esto de habernos reencontrado como almas nos da la posibilidad de que podamos disfrutar esta gran fraternidad, ¿no? Que hemos gestado desde ya hace unos cuantos años. Y, y esto es sumamente interesante porque vamos resonando, evidentemente, cuando las almas están conectadas, están sintonizadas y nos encontramos para poder organizar el tema, ¿no? El tema del podcast del día. eh, Hay una sincronicidad de experiencias que hace que justamente pulsemos a encontrar el tema juntas en experiencias que nos sirvieron para poder armarlo, para poder manifestarlo, para poder aportarlo, ¿no? Entonces, hoy estamos con un tema que a través de tu propia experiencia vivida, muy, muy bonita, intensa, y a través de la percepción de lo que en mi caso me pareció muy interesante que aportemos ahora con esta energía fuerte que va entrando ya de Aries, con esta energía de la conexión con Ra, con el Sol, con una energía de Aries que es la energía de los inicios, el impulso, la creación, ¿no? Que comienza, como decimos aquí, que el fútbol es el deporte, bueno, más amado de la Argentina, ¿no? El balón se coloca en el centro del campo de juego, y hay uno que inicia el juego, ¿no? Con esa primera impulso de ese balón. Estamos en este momento, ¿no? Estamos en este momento energético de impulsar el balón hacia la realización, o mejor dicho, la gestación, ¿no? De todos nuestros emprendimientos, que pueden ser emprendimientos a nivel económico, pero también emprendimientos de procesos de grandes avances internos y personales, hacia esta transformación, como decimos, que tenemos esa convicción interna de este nuevo mundo que ya está gestándose, que ya se está materializando con grandes cambios de paradigma, donde en realidad estamos cada día más dándonos cuenta que nuestra sintonía y nuestra conexión con nuestra chispa divina y con lo maravilloso que somos nos pulsa para empezar a vivir con plenitud. Y vivir con plenitud significa no solamente tener, como siempre decíamos, el hemisferio izquierdo en funcionamiento, lo lógico racional, sino activar e interconectar este otro hemisferio, que es el hemisferio derecho, el hemisferio del sentir, de la intuición, de la creatividad, de la imaginación. Este hemisferio que está tan desarrollado y activo de niños, cuando no solamente nos habita esa felicidad y ese impulso solamente de alegría por estar vivos, sino también esa energía de confiar, esa energía de crear y de imaginar.
esa energía que luego en la sociedad, por los patrones que en definitiva nos terminan conduciendo a ser adultos, queda de lado. Eso de a la noche cuando rezábamos y pedíamos a nuestro angelito protección divina, que lo hacíamos desde muy pequeñitos, lo dejamos de hacer. Ya luego todo lo tratamos de racionalizar y todo de ponerle, ¿no?, esa cosa lógica de existen los ángeles, no existen. Entonces empezamos en la búsqueda de los temas energéticos, espirituales, para saber todo lo que existe en la multidimensionalidad y necesitamos datos y necesitamos información y necesitamos racionalizar y solamente con esa información, entonces, ok, me voy a poner a hacer esto porque ya pude corroborar, ese hemisferio izquierdo me dijo que eso es verdad. Bueno, este podcast va para que nosotros, me parece, a través tuyo, de tus palabras, de tu conexión con tu corazón, que podamos activar esto, en este pulso de empezar a gestar esa realidad que queremos manifestar, tanto a nivel personal, individual como colectivo, que podamos tomar conciencia de la importancia de activar el hemisferio derecho, el hemisferio de la imaginación, de la creatividad, en conexión con el lógico, para poder empezar a materializar esa conexión con el ser, de empezar a ser para estar. Parecen todas palabras y los hemos escuchado muchas veces en muchos videos, pero ya no podemos estar retrasándonos más. Si nosotros venimos haciendo trabajos interiores, espirituales, de transformación, de alquimia, tenemos, creo ya, la mayoría, suficiente material, suficiente conocimiento lógico, pero nos está faltando de que podamos activar este hemisferio derecho de la imaginación y la creatividad, que también existe, que también es real. Y en eso me parece que estamos un poco flojos. ¿Por qué? Porque obviamente lo has explicado en varios programas. Cuando nosotros nos acostumbramos a determinados comportamientos, ideas y demás, hemos creado ya distintas autopistas en nuestro cerebro neuronales que casi siempre viajan por la misma ruta, ¿no? Entonces debemos ampliar nuestras rutas, de empezar a conectar con esa extraordinaria capacidad que tenemos, porque esto es nuevo para nosotros, pero podemos. Y vamos con este tema que verdaderamente me apasiona. ¿Y cómo no me va a apasionar hablarlo con alguien que justamente está en el camino de la creación, como sos vos, que sos un artista? Eh, una materia, la artística, que tantas veces está ninguneada, por lo menos te digo lo que nos pasa acá muchas veces en la Argentina, ¿no? Como decir, ok, tenés todas las materias, pero las importantes son lengua, matemática, esto de arte, ¿no? Y no nos damos cuenta que si no activamos esta herramienta dentro de nosotros, nos quedamos en el camino, ¿no? Entonces, vamos con esto que me parece un temón y fundamentalmente porque, bueno, yo te aprecio profundamente, te admiro, porque en vos puedo ver una conexión y una sintonía muy grande, que eso lo decimos muchas veces, entre lo académico, lógico, racional, entre lo espiritual, energético y entre lo creativo, imaginativo. Y me parece que estamos en este proceso de que aprendamos a integrarlos, porque si no nos va a estar faltando siempre la cuarta pata de la mesa. Y el tema es que esa cuarta pata la tenemos que crear con la imaginación, ¿no? Así que vamos con este tema que me parece fascinante y qué mejor que verlo contigo, Ales. Así que es un honor estar con vos y con nuestra audiencia y yo te agradezco
y te bendigo. Adelante. Muchas gracias, Sus. Yo también te agradezco mucho a ti, a nuestra audiencia. Los bendigo a todos también millones de veces, constantemente. Gracias por este compromiso que tenemos con nuestra vida, con este respeto que tenemos y profesamos hacia la vida misma, hacia todo lo que expresa conciencia y presencia, etcétera, ¿no? Esta vida es un camino de regreso a lo sagrado, de volver, de recuperar todos los tesoros que son sagrados, todos los tesoros, la vida misma, ¿no? El poder respirar, el poder estar, el poder conectar con otras personas, el poder conectar en todos los niveles de nuestra multidimensionalidad, pues son bendiciones y eso es como, ya hemos hablado de bendiciones, ya hemos hablado de todas estas cosas, pero siempre es bueno recordarnos el por qué estamos aquí. Y parte de la razón que dicen todas las razas estelares o algunas, la mayoría de las razas estelares con quien he tenido contacto en base lirana y pleyadiana, porque los pleyadianos son una raza que se generó después de los liranos, realmente los creadores de la humanidad son los liranos y los pleyadianos son como los más similares a nosotros en cuanto a humanidad, físicamente y cómo emocionalmente y cómo trabajan y cómo son. Entonces, en realidad, ellos han dicho que lo principal que venimos a hacer aquí al planeta Tierra es precisamente a integrar, es la integración de todas las sabidurías, de todos los conocimientos, pero también es un lugar donde el planeta Tierra es un lugar donde se viene a resolver parte del programa kármico y parte del programa que traemos de los conflictos que se gestaron en esos otros sistemas estelares, ¿no? O sea, mucho de esto se dio en las guerras de Orión que ahora venimos a resolver aquí. Y lo resolvemos de distintas formas. Y desde allí, desde antes, digamos, es que entra como este hackeo a la humanidad. Y por supuesto, esto no sé por qué o sea, salió ahorita que lo tenía que decir, pero que es parte de lo que estamos haciendo, ¿no? La integración de todo. Entonces es, claro, estamos integrando polaridad, estamos integrando contraste, y esto lo que significa es que estamos llegando al punto neutro o cero o medio de nuestra existencia, conciliando todo lo que tiene que ver con nuestra existencia. Entonces, ni muy, muy, ni tan, tan, ni irnos demasiado hacia vivir en otros mundos y en los sueños, porque tenemos un cuerpo físico que no podemos descuidar y tenemos una realidad física que no puede estar creando las cosas por default, porque muchas veces cuando no estamos conscientes de lo que estamos creando en esta realidad, pues estamos creando lo que por default, o sea, automáticamente lo que estamos pensando, lo que estamos viviendo. Y si es algo muy racional, pues estamos creando muchas cosas de acción y trabas y cosas que se nos empiezan a presentar como obstáculos y como trabas de algo que no nos permite sentirnos completamente bien y relajados, y entonces ahí es donde entra demasiado el estrés, porque la gente demasiado racional está demasiado en la acción y demasiado en la mente y empieza a generar demasiada tensión y empieza a sentirse muy cansado, drenado y con demasiada angustia. Esto es lo que trae la ansiedad, ¿no? Es la gente muy activa que no puede detener la mente, empieza a generar mucha ansiedad y eso los lleva a otros problemas que están tratando de resolver desde el mismo lugar donde crearon ese problema y no se están dando cuenta que simplemente es una cuestión de balance, porque la parte de la imaginación, de la creatividad, de la tranquilidad es el femenino, es lo que la intuición, es lo que representa nuestro principio femenino.
Entonces es un balance de estas polaridades lo que debemos de llevar a cabo para poder integrar, ¿no? Tanto los beneficios como todo lo que estamos viviendo, como las experiencias con cualquier cualidad de energía que estamos viviendo de cualquiera de los dos lados. También si nos dejamos llevar mucho por los sueños y por no estar en esta realidad, descuidamos esa acción y también nos cubre la hierba, ¿no? De entre comillas, porque no estamos realmente haciendo los deberes que tendríamos que estar haciendo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que las dos son, si uno se va más por uno o por otro, pues es contraproducente. Y conforme va avanzando la vida, hoy en día nos estamos dando cuenta que el balance es fundamental y conciliar ambas energías, la masculina, que es la acción, el impulso, la mente, lo racional, es perfecto también en su presencia cuando está combinado con la intuición, la creatividad, la imaginación y las cuestiones sensoriales, emocionales, intuitivas que nos está otorgando el femenino. Entonces, tanto el masculino como el femenino son dos energías que pueden oponerse, pero que contenemos todos en nosotros y que nos exigen un balance para que nuestra vida sea mucho más sana y podamos crear cosas mucho más hermosas. Entonces, este mes, que es el mes de Aries, del signo del zodiaco de Aries, es un mes solar, porque Aries es una energía solar, es un mes de acción, de fuego, de energía, de impulso. Es el mes que yo en particular, a través de mis canalizaciones, pude relacionar con la energía de los Anunnaki, de esta familia estelar que sí que ha tenido mucha presencia en el planeta Tierra muchas veces y que podría representar como parte de este hackeo, porque no siempre fue una energía muy amorosa y benevolente, porque claro, dentro de la acción y dentro de esa energía solar de impulso, de ir hacia adelante y de empezar con cosas nuevas y proyectos nuevos. Sin audio, quedaste en silencio sin audio. Y ahora ya se me escucha. Sí, pero fue muy impactante, ¿no? Porque justo hablando de esta energía, te quedaste. Porque los Anunnaki no quieren que revele mucho de su, Sí, de fue, de fue su muy, proceso, muy ¿verdad? Ok, con significativo. todo el respeto a nuestros queridos Anunnaki, la verdad es Sí. que no siempre han sido los más amorosos en este proceso, porque han sido dentro de esa acción, o sea, hay que tomar en cuenta esto, ellos viven millones de años, pueden vivir 500 años en una sola vida y dentro de esta vida tan larga, pues se aburren y necesitan el contraste. Entonces querían generar parte de este contraste entonces, no sé, son conflictos que todos estos seres han tenido desde fuera del planeta Tierra, pero que vienen a resolver aquí al planeta. Entonces, esta energía es así, es el mes de los Anunnaki, es el mes de Aries. Aries es un signo del zodiaco, que es un principio energético que contiene, según la Cábala también, porque también mucho de este conocimiento es según el calendario cabalista, y en el calendario cabalista es el primer mes, es el primer, a partir de la luna nueva, donde entra Aries, la primera luna nueva que cae en el signo de Aries, es donde entra y cuando entra y baja la energía de Aries. Y la energía de Aries es la cabeza del mes, es la cabeza del año, es el mes de el primer mes de todo el año. Entonces es cuando nosotros vamos a poder trabajar con la energía que podemos proyectar todo nuestro año, es el año nuevo. Sí, sí se Wow. escucha, ¿verdad? Sí se sigue escuchando. Bueno, tú me avisas si hay alguna otra interferencia, pero Por es ahora se te escucha bien.
Muy bien, es el año nuevo de los cabalistas, entonces es cuando toda esta energía de impulso va a ser como la tendencia que vamos a sentir, ¿no? Nos vamos a sentir como niños porque es el primer signo de la rueda del zodiaco, es decir, la primera energía que se instaura en el planeta Tierra para los humanos, entonces es una energía muy de también muy de inocencia y muy infantil, porque es el primer signo, entonces es como el niño del zodiaco, son los niños del zodiaco. Nunca van a realmente, totalmente a madurar. Los signos que son Aries muchas veces se vuelven incluso los hijos de sus propios hijos y responsabilizan a los hijos a que hagan las cosas que estarían haciendo los adultos para que ellos puedan seguir siendo esos grandes niños que son, que como bien sabemos, en exceso eso se vuelve un problema, pero cuando no, pues sigue siendo una, una energía pues muy interesante para analizar, porque es lo que decías, ¿no? Este impulso. Entonces, hacernos cargo de esta energía significaría que tratemos de adoptar la inocencia del niño, sí, pero desde una cuestión un poco más madura emocionalmente, porque un Aries que no trabaja en sí mismo y que no puede domar estas instrucciones que trae su signo, entonces se convierte en alguien que puede mm, manipular los discursos con una maestría impresionante para lograr que los demás hagan lo que ellos quieren que se haga. Y esto, obviamente, pues es algo que se debe de controlar, ¿no? Es algo que uno debe de estar consciente. Si tú eres un Aries, sabes que tienes esta lengua fuertísima de fuego, es como se le llama en la cábala, la lengua de fuego, porque ellos pueden realmente, a través de las palabras, endulzarte el oído de tal forma que tú acabes haciendo lo que ellos quieran. Y es la energía de los Anunnaki también. Ellos vinieron y con su, es más, sin discurso, simplemente con los cambios genéticos que hicieron a los chimpancés o a los gorilas, a los primates que estaban aquí en el planeta Tierra, pues lograron hacer un ejército que hiciera lo que ellos querían, que era precisamente que sacaran el oro de la tierra para que ellos lo pudieran utilizar para los fines que le convenía a la Anunnaki en ese momento, ¿no? Entonces, realmente crearon ejércitos de esclavos que después se liberaron, porque es una conciencia que está creciendo, se liberan y estos son los niños del sol, justo se les llama a los hijos de los Anunnaki, son que se rebelaron, que eran humanos ya, son los hijos del sol y los hijos dorados, los hijos del sol. Estuvieron liderados también por parte de los Anunnaki que fueron los rebeldes que dijeron a los otros, a sus hermanos Anunnaki, hey, no, libéralos, o sea, ya te sacaron el oro, son tu ejército, pero pues los puede, o sea, permite que hagan, que continúen con su conciencia, ¿no? Y entonces hubo ahí una rebelión liderada por parte de estos Anunnaki que se ha visto como la parte benevolente de los Anunnaki o más como empática que les enseñó cosas a esta humanidad y que estuvieron en el planeta Tierra y que son aquellos quienes han tenido estas vidas anteriores como los hijos dorados, están siempre cuidando la, digamos, la sociedad, los proyectos sociales, la justicia, ¿no? Que se haga justicia. Es gente que quiere que se haga justicia en el planeta. Entonces, porque traen eso, ¿no? Traen eso de pelear por su propia libertad, por su justicia, por ser justos, porque se libere, ¿no? A la humanidad de la Matrix y se libere todo esto que nos mantiene. Entonces, esto es parte del impulso, ¿no? Que muchas veces vamos a tener esta
urgencia de liberar a través de los discursos y entonces vamos a poner, y realmente lo que tenemos que hacer como energía, tomar cargo de esta energía en este mes es no tratar de no manipular a través del discurso, a través de lo que se diga, no trates de convencer a nadie, simplemente a lo mejor lo importante es no hablar mucho o tener un poco de conciencia desde dónde tenemos este impulso de cambiar las cosas y hay que tomar en cuenta muy, muy fuertemente que no podemos convencer a nadie de las cosas. ¿No? Entonces, esto es ahora, Aries es el niño del zodiaco. Entonces, volviendo a los niños, ¿cuáles son las cualidades que tienen los niños? Que era lo que tú estabas mencionando hace un momento, ¿no? Ellos no piensan en las consecuencias, simplemente hacen lo que tienen que hacer y siempre están imaginando cosas, están en un contacto directo con la imaginación, están creando su realidad, creando sus mundos y conforme vamos creciendo y se va estableciendo los diques de la educación, nos vamos alejando más y más de todo aquello que imaginábamos y que nos parecía súper real, porque era real. Para el niño no hay una diferencia, como para el universo tampoco hay una diferencia de lo que tú estás pensando. O sea, para ellos no es, esto lo imaginaste, no existe. Para el niño y para el universo, aquello que está pasando por tu mente ya existe en algún lugar. Aquello que estás imaginando, porque dices, es que la palabra imaginación tiene esta connotación de una imagen ficticia, pero realmente para el cerebro y para el universo, aquello que tú estás imaginando o que tienes esa imagen en la mente es verdadera, no hay diferencia. Realmente no hay diferencia y tú puedes construir tu realidad a partir de aquello que estás visualizando. Entonces yo llamaría a la imaginación más que imaginación. A mí me gusta llamarlo, es una visualización. En vez de decirle a la gente, imaginen, yo les digo visualicen, porque están creando estas imágenes que ya existen en otro nivel energético, en otra dimensión, ¿no? Y tiene todo lo que imaginamos tiene ¿cómo se dice esto? Su impronta, es que ya, ok, me está costando trabajo hablar fluidamente porque estamos ya en Mercurio en retroceso. Entonces, es como que Claro. súper, para mí No, cuando no. está Mercurio, soy muy sensible a toda la energía y ahí como que me trabo un poco porque es la energía de Mercurio, pero pues esto seguramente me entienden todos. Pero es claro porque fuiste a un punto muy importante que justamente de acuerdo a los conceptos que nosotros tenemos de las palabras, confiamos o no confiamos en esa palabra. Y me parece que el tema justamente va por esta palabra, que es imaginar. Ujú. La mayoría, creo yo, que cuando asocia el concepto de imaginación con lo que es en la realidad, verdaderamente lo ve demasiado fantasioso. Lo ve sobre el tema de algo que no existe. Pero si yo visualizo y cambio esa palabra y entro en sintonía con lo que es visualizar, ya directamente tiene otra impronta, Claro. porque no estoy, digamos, oponiéndome a ese concepto que dentro de lo lógico racional me hace sentir de que esa palabra es el significado de lo que no existe, ¿no? Como por ejemplo cuando hay seres humanos que tienen esto de distintas imágenes o ven cosas o demás, dicen, ok, estás imaginando, estás fantaseando, estás desconectándote supuestamente de lo que es real, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que surja justamente este concepto de la visualización para que nosotros lo incorporemos en nuestro mundo lógico racional adulto desde una perspectiva que lo incorpore y lo integre, porque hablas justamente de la integración. Y a veces es muy difícil integrar lo que ya dentro de lo que es la Matrix
se terminó, digamos, asociando a un concepto que es difícil desintegrarlo para darle otro significado, ¿no? Otra impronta. Así que me parece maravilloso esto de que visualicemos, porque la visualización es justamente la actualización o la activación de este hemisferio derecho que debemos integrar en esta lógica, como decís vos, de no ir a un extremo y al otro, porque estamos en un momento de poder conectar los opuestos para integrarlos en la transformación alquímica de lo que somos, ¿no? Claro. Me parece genial, que está muy clarito, me Sí, parece. cada historia que visualizamos o cada imagen que visualizamos tiene una frecuencia y esa frecuencia es la que va a proyectarse o precipitarse en el planeta Tierra. Entonces, acorde a esa frecuencia es lo que tú vas a ver realizado delante de ti en tu vida como una manifestación. Por eso dicen que uno tiene que estar visualizándose donde quiere estar y tal, y esto tarde o temprano termina manifestándose y precipitándose en el planeta Tierra. Por eso la ley de atracción, lo primero que utiliza como herramienta es la visualización. Tienes que visualizar, tienes que sentirte ahí en la escena, en el momento, y eso va a traer a tu vida aquello que estás buscando. Entonces, esto sí, me parece que sí, me parece que a veces intervienen algunas cosas que pueden ser, no sé, traumas o cosas que uno trae que a veces no facilitan esa precipitación porque uno no lo cree verdaderamente, etcétera. Entonces hay que trabajar toda esa otra parte, toda esa huella que tenemos y a partir de eso ya podemos precipitar a través de la visualización. Pero la creación es el resultado físico en esta realidad mucho más inmediata de esa frecuencia que tú estás sosteniendo. Si tu visualización es positiva, obviamente vas a crear algo positivo. Ahora, si tu visualización es algo negativo, porque muchos artistas tenemos esta necesidad muchas veces de crear cosas que causan provocación, revuelo, otro tipo de sentimientos, sentimientos encontrados. Esto a mí me parece, yo fui así, yo fui un artista que creaba este tipo de imágenes y para mí entender siempre fueron altamente espirituales, aunque la gente me ha atacado mucho, no nada más en el medio del arte, sino en el medio espiritual, porque evidentemente no se entiende bien lo que es la espiritualidad, que es la integración de ambas polaridades. Me habían atacado mucho porque decían, es que tus pinturas son muy negativas, son muy extremas, luego pones sangre, ¿por qué? Y yo decía, estoy señalando esas cosas. Si a ti te causa eso, es porque eso es lo que tienes que trabajar de ti internamente. Eso estoy provocando en ti esa reacción, porque desde el juicio que estás emitiendo, es porque estás percibiendo una frecuencia que tú tienes dentro. Si uno no tiene dentro esa frecuencia, no puede percibirlo en el exterior ni puede precipitarlo en su realidad. Y claro, esto para mí era un mecanismo de provocación, que se malentendió, sí, que no lo hice bien, ok, no importa, no lo hice bien. Siempre puede uno crecer y corregir esas cosas y ahora tengo otra manera de enseñar y otra manera de provocar que la gente se dé cuenta en sí mismos y a lo mejor no es a través del arte, ok, no importa. Muchas veces los artistas tenemos esta necesidad de expresar estas cosas negativas porque nosotros mismos como artistas estamos trabajando eso en nuestro interior también. Y al trabajarlo y visualizarlo y crearlo externamente y verbalizarlo y hablar de ello, es como nosotros podemos elaborar ese sentimiento, ese concepto, ese trauma fuera de nosotros. Entonces Freud lo decía así, la creación, la cultura, el conocimiento, el arte es la sublimación de los sentimientos primitivos que trae el ser humano
como naturaleza y es la manera que tiene de poder trabajarlos, elaborarlos y crear otra cosa. Por eso se llama creación, porque uno está creando externamente otro objeto que es un resultado de todo aquello que elaboraste internamente. Entonces, por eso la creación es tan importante, la creatividad, impulsar la creatividad, impulsar la imaginación para que esto empuje a la creatividad, para que tú lo puedas crear, lo creas primero en tu mente y así es la espiritualidad. Primero creas en los planos etéricos, en estos planos de tu multidimensionalidad, creas esa realidad para luego poderla bajar y sacar físicamente. Entonces, la obra de arte es una impronta inmediata de aquello que estás trabajando, de aquello que estás elaborando, de aquello que imaginaste, visualizaste. No importa si es negativo o positivo, porque eso ya es un juicio, ahí entra tu juicio. ¿Ok? Entre el juicio del espectador, siempre vas a tener que, como artista, siempre vas a tener que trabajar con el juicio del espectador. Y bueno, esto es parte de, ¿no? Es parte de la espiritualidad, es parte de crear esas otras realidades. Ahora, si no quieres crear una enfermedad dentro de ti, pues mejor sí está bien crear una imagen que sea un tanto escandalosa afuera, ¿no? Entonces, para mí estuvo bien. Yo he sido una persona muy sana y nunca he tenido problemas y físicos, pues, y es porque realmente trabajé con todo lo que sentía y lo externalicé y lo pude expresar gracias a mi profesión como artista. Pero claro, todo esto tiene que ver con que la creatividad, la creación es algo, es un proceso importante de cada uno de nosotros como humanos para poder trabajar tanto nuestras emociones como nuestra mente, como ese proceso espiritual que estamos llevando. Si uno está bloqueado y no puede crear, es evidentemente un bloqueo. Si tú no puedes escribir libremente poesía o cualquier cosa que te llegue, entonces estás bloqueado, ¿no? A lo mejor podemos tener tendencias a expresarnos en distintos medios más fácilmente que en otros. O sea, si no puedes escribir, pero puedes pintar o puedes dibujar o si no puedes pintar, pero puedes escribir poesía o puedes escribir automáticamente, también es una manera creativa de sacar cualquier cosa que estés pasando en ese momento. Entonces, sí, una de las pautas para esta nueva humanidad, para esta era, va a ser expresarnos sin límites y sin restricciones, sin resistencia. Vamos a poder expresar todo aquello que estemos deseando expresar. Y eso es la creatividad, es el resultado de esa creación mental, de esa imaginación, de esa visualización. Entonces, en la ley de la atracción, eso que estás creando a lo mejor no es una obra de arte, pero es esa realidad, es tú, es el reflejo de tu vida, o sea, todo lo que te rodea es el reflejo de lo que tú piensas y sientes y atraes con tu frecuencia. Entonces, tanto la obra de arte como tu vida misma son un espejo de esa frecuencia que sostienes. Entonces, claro está, vamos a balancear femenino, masculino, cerebro, parte del cerebro, hemisferio derecho, izquierdo, para poder integrar nuestra realidad y poder manifestar algo muy balanceado, mucho más, no sé, positivo para nuestra vida, etcétera, ¿no? Eso es la Claro, creación. esa es la creatividad y te estaba escuchando atentamente y qué labor, ¿no? Esta que tenemos, que desde una perspectiva es la neutralidad, donde estamos en el centro, o sea, para dejar de bambolearnos como en realidad el mundo se fue bamboleando, ¿no? De hecho, lo vemos desde el extremo eh, machismo, la masculinidad extrema, a pasar ahora a la absoluta extrema
femineidad que también tiene distorsionados esos conceptos de lo que se considera energía femenina, porque Claro. al final estamos viendo que lo que el sistema está provocando es masculinizar lo femenino y en definitiva feminizar lo masculino, o sea, está inclusive distorsionando hasta las características realmente fuertes que determinan la existencia de ambas energías, ¿no? Obviamente en cuerpos humanos, pero que cada uno, digamos, tiene energías muy definidas y muy fuertes y muy positivas para complementarlas, ¿no? Evidentemente, nosotros lo que podemos observar, sin entrar en ningún partidismo, porque esto no tiene nada que ver con la mirada que uno pretende dar, es una mirada que justamente lo que va tratando de analizar es esta esencia nuestra, ¿no? Que es una esencia eh, que es absolutamente energética, que es absolutamente espiritual, que tiene una razón de ser y que tiene una razón de ser en un proceso continuo de alquimia y de transformación de esta conexión que nosotros tenemos con nuestra chispa divina, ¿no? Que nos hace con una potencialidad extraordinaria que la desconocemos, por eso vamos humildemente en este camino, para que podamos expandir esa potencialidad, para que podamos reconocernos, ¿no? No solo lo que somos, sino lo que es el mundo en el que habitamos. Y cuando nosotros nos damos cuenta que de la misma forma que tenemos nuestros campos energéticos, en donde estamos nosotros también, en otras perspectivas y dimensiones, en nuestros otros yoes, y que además ese campo es tan fuerte que cuando tenemos determinadas emociones, sentimientos y pensamientos, comienza a distorsionar esos campos energéticos hasta llegar a plasmar en nuestro campo físico una enfermedad. De la misma forma, nosotros podemos y sabemos que podemos interactuar con esos planos energéticos y de hecho hasta cambiar de realidades, de líneas de tiempo, ¿no? Y me gustaría que a través de tu propia experiencia, que realmente no me sorprendió porque me pasó, y seguramente a muchos seres les pasa, pero la quieren enfocar en una experiencia que o estuvo conectada con un olvido, o que no, lo que pasa que lo que me pasó, no, seguramente no sucedió en la realidad, y que ahí nos damos cuenta de cómo estamos cerrados en nuestra perspectiva de integrar, en nuestra perspectiva de sentir, de que somos este cuerpo físico, pero somos también cuerpos energéticos y somos también otras líneas de tiempo que estamos interactuando todo el tiempo. Entonces, esto de poder entrar en este equilibrio de los hemisferios, derecho-izquierdo, en el tema de vernos como somos en la totalidad, somos cuerpo energético, somos vibración, me gustaría que lo podamos inclusive manifestar a través de una situación concreta que te sucedió con este bendito escarabajo, porque más de uno te puedo decir que cuando te escuche va a sentir que le pasó algo similar Ujú. y que luego quizás digo, para tratar de encontrar esa lógica, ¿no? Todo lo tenemos que pasar por esa lógica, o minimizó el hecho o lo asoció con la falta de memoria, como para decir, ok, no, esto pasó, pero no es nada raro. Y porque a veces, viste, con esto de querer todo tiene que ser lógico y racional, entonces lo que no entiendo, listo, lo saco de lado. Me gustaría que lo comentes, porque me parece que esto va a estar pasando cada vez más seguido, Claro. porque claro, se está utilizando el campo energético, así que va a pasar, ¿eh? Y es real. Así que bueno, Sí, contanos esta experiencia tuya. no es nuestra imaginación, la historia del escarabajo. Bueno, yo cuando fui a Egipto compré un juego de 5 escarabajos que son hechos así en pasta y que son adornos, son como pisapapeles.
y los tenía yo en México, entonces como bien saben, me mudé a vivir a Austria y entonces en las maletas, cuando me mudé, metí todas estas piezas, pero como no quería que pesara, porque obviamente uno tiene que checar el peso de las maletas, los metí sueltos sin envolver, los envolvía entre la ropa, en los calcetines, donde fuera, ¿no? O sea, como en las orillas para que no ocuparan más peso del que es y ni espacio, etcétera. Y entonces a la hora que llego yo a mi casa y desempaco todo, faltaba un escarabajo, uno de los más bonitos, según yo, y entonces fue como, "Oh, no puede ser". Le llamé a mi hermana por teléfono, por favor, búscalo, lo busco en todos lados, en la casa, abajo de la mesa, de la cama, si no lo dejé sobre la cama, sobre el escritorio, sobre, si no se cayó de la maleta allí, entonces dije por un tiempo, por esos pasaron 3 meses, en esos 3 meses yo dije, capaz que a la hora que pasa por aduana la maleta lo abrieron y como lo había yo metido en una esquinita, me acordaba de haberlo metido en una esquinita, se salió y se cayó y se perdió. Capaz ahí perdió. O a lo mejor se lo encontró ya alguien ahí y ya nunca va, no lo puedo recuperar porque salió de esa maleta. Entonces, estuve 3 meses así, rumiando la pérdida y entonces le digo a mi madre, oye, de pura casualidad, búscalo en esta caja donde tengo algunas piezas, donde ahí estaba ese escarabajo. Y va mi madre y lo busca en esta caja que era su caja original donde se supone que los guardaba yo en México. Y me dice, no, no está, y estaba otra pieza de cerámica que le llamó la atención, es la mano de un Buda que hice yo en cerámica, en el taller de cerámica, y pasó el tiempo. Y de pronto me encuentro yo con, eh, una vez más, mi guía siempre ha sido Saint Germain, y entonces Saint Germain me mandó un libro, bueno, lo escuché, ¿no? Como una de estas afirmaciones, en donde él decía en un párrafo de este libro, o sea, me reencontré con este libro, pues, y al releerlo hay un párrafo que me llamó mucho la atención en donde decía, no se te pueden perder las cosas. Si se te pierde algo, haz este ritual que es, yo soy esta presencia divina del universo, por lo tanto, todo lo que he perdido lo recupero y regresa a mí. Y lo dices con la convicción que tiene que ser. Entonces yo dije, cerré los ojos en este momento y dije, este escarabajo regresa a mí. Y entonces la idea que me llegó al terminar este ritual fue, bueno, regresa a mí porque quizás la próxima vez que vaya yo a Egipto lo vuelvo a encontrar y lo vuelvo a comprar, porque definitivamente se perdió, ¿no? O sea, para mí ya no había como que vuelta atrás. Entonces, a los 3 días me manda mi madre una fotografía del escarabajo. Y digo yo, cielos, fue así como le hablé inmediatamente y le dije, ¿dónde estaba? ¿Lo encontraste? No puede ser. Y me dice, lo encontré en la misma caja en donde busqué hace una semana y no lo encontré. Y como una amiga me dijo que quería comprar esta pieza tuya, fui y saqué la pieza esta de la manita de Buda y ahí me encontré el escarabajo envuelto. Entonces ahí me di cuenta yo que el tiempo juega un papel muy importante porque si mi hermana lo hubiera encontrado, si mi mamá lo hubiera encontrado en esa caja anteriormente, que ya habían buscado, yo habría dicho, bueno, se cayó de la maleta, lo olvidé empacarlo. Y sucedió de esta manera como una confirmación para mí de que realmente podemos hacer un salto cuántico a otra dimensión, en donde en otra línea de tiempo Alesa dijo, no, no caben todos los escarabajos, lo envuelvo y lo vuelvo a poner en su caja y lo vuelvo a dejar guardado. Entonces, por eso, cuando fue para mí una confirmación de que hicimos un salto a otra línea de tiempo en donde era posible que el escarabajo todavía estuviera allí. Entonces no podemos subestimar el gran poder que tenemos cuando conectamos realmente con el yo soy y cuando trabajamos con nuestra multidimensionalidad y cuando podemos trabajar
desde la visualización, sabiendo que es una realidad y no pensando que es una fantasía que pueda volver a mí, porque no hay una explicación lógica ni racional de cómo llegó de vuelta ese escarabajo a mí. Entonces fue realmente un trabajo a conciencia que hice para que esto perdido regresara a mí de la manera en la que fuera, en la que tuviera que regresar a mí. Y lo sorprendente fue la evidencia de que realmente podemos saltar de una línea de tiempo a otra para poder componer cosas que a lo mejor creíamos que no tenían solución, ¿no? O que no tenían esa... Ahora, este tipo de procesos mágicos, esto es lo que yo llamo magia, que de hecho los antiguos Ujú. egipcios estaban muy acostumbrados a ello y sucedía así fácilmente. Es porque lo creemos, no es porque, o sea, es algo muy común en nosotros, pero que se fue degradando esa confianza y esa, porque como todo lo hemos tildado de fantástico, te lo imaginaste, eso no es posible y hemos convencido a nuestro cerebro de esas cosas que no son posibles, que no, que es muy fácil hacerlo, ¿eh? Yo lo he practicado ya varias veces y se ve, las respuestas son las sincronicidades, tienes ahí cosas fantásticas, fantásticas en el sentido de maravillosas que suceden y que son realidad y que sí puedes precipitar a esta realidad en la que vives actualmente. Así de sencillo es, así de fácil. Y una experiencia, ya te digo, maravillosa que más de uno seguramente tuvo algo similar, esas cosas que te dejan sorprendidamente maravillados, pero ahí está. El tema es, en ese momento donde sentimos, ¿no? Esa sorpresa mágica de lo que nos sucedió, confiemos que verdaderamente, en realidad, somos partícipes de esta multidimensionalidad y es ir habituando a nuestro cerebro izquierdo, lógico, racional, de que tenemos esta capacidad tan extraordinaria dentro de nosotros para poder ir, obviamente, como decíamos, siendo cada vez más plenos y activando estas capacidades. Yo quedo sorprendida cuando nos contás muchos temas de Egipto y cuando nos decís que tenían despierto, ¿no? Los originales, digamos, los que venían, evidentemente que eran, como decíamos, estos seres tan multidimensionales y especiales, ¿no? En la cultura egipcia, que tenían despierto 326 sentidos, cuando nosotros tenemos 5 y hasta por ahí, y el sexto, que es el de la intuición, más de una vez no le damos bolilla. Entonces vos decís, wow, wow, ¿no? Esto es algo que, claro, que es inimaginable, porque vos decís, ¿cómo puede ser? Si ya cuando nosotros estamos escuchando un medium, ¿no? Que está conectando con energías de seres desencarnados o energías de otros, de otras dimensiones, nos parece tan, ¿no? Tan extraño, imaginémonos, ¿no? 325, 26 sentidos más. De hecho, esto lo hemos hablado en otro programa, nosotros aquí tenemos una coach en Baños de Bosque, que cuando nos lleva al bosque a través de su guía, ahí nos damos cuenta, a través de la guía, ¿no? De esta terapeuta, que nos ayuda a ir conectándonos con estos 5 sentidos y verdaderamente conectándonos en serio, nos damos cuenta que no los estamos usando, que No nosotros por creemos pensar. que, total, que nosotros nos creemos que vemos, nos creemos que escuchamos, nos creemos que sentimos, y no, a través de la guía de ella nos estamos dando cuenta que de estos 5 mínimos sentidos nos estamos perdiendo la captación de la percepción de estos sentidos de una manera, ¿no? De una manera inmensa. Entonces, ok, estamos adormecidos. Bueno, ahora es como los perritos cuando se bañan en el mar o cuando se bañan en un río y
se están sacudiendo y se están dando cuenta de que hay un montón de cosas que estamos teniendo la capacidad de ver, estamos en este momento, ¿no? Claro. Que verdaderamente es apasionante. Así que yo disfruto estos encuentros, mi querida Lesa, porque en estos encuentros estamos siempre tratando de conectarnos con lo que la sintonía de la energía nos va llevando para compartirlo con nuestra bella comunidad. Y el propósito es este, ¿no? Que cada vez entremos más en sintonía y sincronicidad y que si verdaderamente nos encontramos con estos bloqueos que nos impiden conectarnos con esta energía o con estas posibilidades, hay muchas terapias que están ayudando para nuestros desbloqueos, ¿no? Claro. Hay muchísimas. Entonces, Podría decir que por la energía del mes, los animales y los niños lo que tienen a flor de piel es la inocencia. Ahora que dices que el perrito se sacude y empieza a percibir todo a su alrededor, lo hace a través de la inocencia. Los niños imaginan y viven la realidad porque son inocentes, no saben que los adultos no creen en esas cosas. Entonces, dentro de esa inocencia, pueden crear y generar todos estos sentidos, despertar nuevos sentidos. Cállate, mi amor, mi gatita. Despertar nuevos sentidos que nos pueden llevar a vivir la vida y la realidad y a manifestar la realidad desde otro lugar. Entonces, lo que yo quería decirles es esto, ya despidiéndome. Tomen la vida desde la inocencia, es hacerse cargo desde la inocencia y desde allí poder manifestar, el principio de año es este, poder manifestar el año a través de la mirada de la inocencia para poder crear, imaginar, visualizar y precipitar una realidad armoniosa y bella. Les mando millones de bendiciones. Muchas gracias, Sus, por todo. muchas gracias, Alesa, muchas gracias, comunidad hermosa. Y bueno, como decías vos, volvamos a ese sentir de ese niño inocente que no tiene límites. Y empecemos a sacar esos límites porque estamos en un momento de creación y de transformación. Confíen, porque vamos bien, así que confiemos en nosotros y confiemos en este universo divino. Gracias infinitas, Alesa, gracias a cada uno y como siempre decimos, abrazo gigante de corazón a corazón. Gracias. Recuerden que pueden seguir conectados con nosotras a través de nuestras redes sociales. En mi canal de YouTube como Alesa Esteban, en Instagram me encuentran como conexión-maestra y mi página de web es alesaestelar.com. A Susani Rossi la encuentran en su canal de Telegram como Susani Rossi Radio, en YouTube como Susani Rossi y también en Facebook bajo el nombre de Susani Rossi. Gracias nuevamente por su presencia y por abrir su corazón a este encuentro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.